Buenas tardes, el día de hoy les vamos a presentar nuestro artículo científico sobre la patología de apendicitis aguda, donde abarcaremos desde la estructura hasta el tratamiento, para abordar el tema de la mejor manera posible y así obtener conocimiento de calidad. Comencemos. Bueno, ahora vamos a dar una pequeña definición sobre la apendicitis aguda. Y la apendicitis aguda pues se refiere a una inflamación del apéndice vermiforme. Esta es una estructura estrecha y de fondo ciego unida al ciego, cuya posición anatómica puede variar. Algunas posiciones pueden ser retrocecal, pélvica y entre otras. Estas variaciones condicionan la forma clínica en que se manifiesta la enfermedad. Y existen algunos factores anatómicos como la luz, que esta se estrecha, la abundancia del tejido linfoide en personas jóvenes y también su irrigación terminal, que es dependiente de la arteria apendicular, lo que hace que particularmente sea vulnerable a la obstrucción y a la isquemia, facilitando la progresión hacia la necrosis y perforación si no se trata de una manera correcta. En cuanto a la metodología, se realizó una revisión sistemática de literatura mediante búsquedas en Google Académico, donde se utilizaron publicaciones entre el año 2015 y el 2024, realizado con tres objetivos principales, los cuales son identificar las principales variaciones anatómicas del apéndice vermiforme que lo predisponen a procesos inflamatorios, describir los cambios anatómicos que sufre el apéndice que influyen en la falta de irrigación desde el mismo, llevándolo a complicaciones. Y por último, establecer qué estructuras anatómicas adyacentes se ven involucradas en los casos complicados de la apendicitis aguda. Se seleccionaron 10 artículos más relevantes, priorizando aquellos elaborados por profesionales de la salud especializados en cirugía. Los criterios de inclusión consideraron estudios enfocados en la anatomía del apéndice, su fisiopatología, variaciones anatómicas, irrigación, complicaciones clínicas y tratamiento quirúrgico. Se excluyeron trabajos previos al 2015, textos dirigidos a pacientes, publicaciones de autores no profesionales y estudios centrados únicamente en técnicas quirúrgicas experimentales sin análisis anatómico. Bueno, continuando con la patogenia de la apendicitis, se origina habitualmente por una obstrucción luminal que puede deberse a fecalitos, hiperplasia linfoide, parásitos, cuerpos extraños o incluso pueden ser tumores. Esta obstrucción genera 4 puntos muy importantes, los cuales son la acumulación de secreciones intraluminales, comprensión del drenaje venoso y linfático, trombosis arterial secundaria y por último necrosis y perforación, por lo que la perforación permite la diseminación bacteriana hacia la cavidad peritoneal, ocasionando periotonitis, abscesos y sepsis. El tiempo de evolución es clave en este caso. En las primeras 6 y 12 horas el proceso inflamatorio puede extenderse a estructuras vecinas y el peritoneo, produciendo el dolor característico en el punto de McBurney y otras manifestaciones clínicas que están asociadas a estas. Ahora hablaremos un poco sobre el punto de McBurney. Esta es una referencia clínica ubicada en el abdomen. Se localiza en la línea que une al ombligo con la espina ilíaca anterosuperior derecha, aproximadamente en el tercio externo de esta distancia. Cuando el apéndice está inflamado, la palpación en este punto produce dolor intenso y localizado, lo que lo convierte en un signo clásico de la apendicitis aguda. Bueno, continuando, tenemos la anatomía del apéndice vermiforme, donde estudiamos primero el nombre, donde tenemos vermiforme, vermi de gusano y forme de forma de gusano. Ya con esta idea lo vamos a estar partiendo en 3 porciones, donde tenemos la base, el cuerpo y el extremo, donde la base es la unión de las 3 tenias del coli del ciego. Luego tenemos el cuerpo, que es el segmento tubular y variable de longitud, que en promedio es de 6 a 10 centímetros, pero puede llegar hasta 20 centímetros. Es delgado con un diámetro de 5 a 7 milímetros. Luego tenemos el vértice, que es donde va a estar terminando el apéndice, que es la parte libre y la más distal. Ahora que vemos que la anatomía es simple, pero también tenemos la microanatomía, donde histológicamente se va a estar pareciendo al ciego por las capas musculares que tiene. Bueno, ahora hablaremos sobre las posiciones anatómicas del apéndice. El apéndice vermiforme es una prolongación estrecha del ciego que suele originarse en la unión de las tenias. En este caso estamos hablando de 3 tenias.
Aunque siempre nace del ciego, su posición es variable. La más frecuente es la retrocecal. Básicamente aquí estamos diciendo que se encuentra en la parte posterior del ciego, seguida por la pélvica. Otras posiciones menos comunes son la subcecal, la periileal y la poliileal. Estas variaciones explican por qué los signos clínicos de la apendicitis pueden cambiar de un paciente a otro. Y como dato interesante, ¿sabían ustedes que se realizó un estudio a 377 cadáveres donde el objetivo principal era determinar cuál era la posición anatómica más frecuente? En este caso tenemos un 43.5% sobre la posición retrocecal y un 24.4% sobre la posición subcecal. Buenas tardes, yo les voy a hablar ahora sobre lo que es el apéndice retrocecal, que esta es la posición anatómica en la que se encuentra el apéndice más frecuentemente en las personas. El apéndice retrocecal hace referencia de que el apéndice se va a encontrar en una forma angulosa atrás del ciego, que esta sería la parte final del intestino grueso. Esta posición anatómica va a ser el diagnóstico de la apendicitis aguda mucho más difícil, ya que el apéndice inflamado se va a encontrar en relación con otros órganos, lo que va a hacer que la persona sienta un dolor irradiado, que sienta que el dolor viene de diferentes partes del abdomen y que no sea tan localizado como para definir que sea una apendicitis aguda. Ahora les voy a hablar sobre lo que serían los cambios anatómicos que se sufre en una apendicitis aguda y cómo se relaciona con su irrigación. Primero vamos a hablar de su irrigación. Como aparece acá en la imagen de la derecha, la irrigación principal del apéndice vermiforme va a venir de lo que sería la arteria apendicular, que esta es una rama de la arteria ileofólica, y a su vez la arteria ileofólica es una rama de lo que sería la arteria mesentérica superior. Esta rama de la arteria mesentérica superior va a ingresar y llegar hasta el apéndice vermiforme, atravesando lo que sería el mesenterio, que sería pues la capa que está uniendo los órganos y que separa la pared abdominal de los órganos igualmente. La irrigación lo podemos dividir de dos maneras. La primera, que va a ser el mesoapéndice, que sería la parte en donde tiene contacto la arteria apendicular, y sería el área antimesentérica, que esta sería el área en donde no toca principalmente las arterias. El área acá superior que se ve en la imagen, esta sería el área del mesoapéndice, ya que acá llegan las arterias principales, y el área antimesentérica sería la de abajo, ya que las arterias van a tratar de llegar hasta esa área alargando sus vasos, pero en este caso se va a perder lo que sería grosor y calibre, haciendo que sean mucho más débiles y frágiles. ¿Qué cambios anatómicos se sufren? Sabemos que pues la apendicitis aguda como una patología lo que va a hacer es de que se va a cerrar lo que sería la luz del apéndice vermiforme, haciendo que este se llene de fecalitos, y estos fecalitos van a crear una proliferación de muchas bacterias. Estas bacterias y la obstrucción como tal van a hacer de que se cree una reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria va a ir generando mucha más presión hacia la pared de los tejidos, haciendo que los vasos del área del antimesenterio, que sería la menos irrigada, se compriman los vasos más chiquitos y le llegue menos sangre y menos nutrientes, y por lo que se toma como el área en donde se sufre principalmente las isquemias y las perforaciones como complicaciones. Los cambios anatómicos en sí van a ser una inflamación, dejando que este apéndice vermiforme deje de ser largo y deje de ser delgado, poniéndose como que más corto y más gruesecito. Ahora hablando un poquito más sobre las complicaciones más frecuentes que aprendes a presentar la apendicitis aguda. Cuando hablamos de complicaciones, pues en la apendicitis aguda, pues tenemos que tener claro que la gravedad va a depender de la inflamación y de irrigación sanguínea que va a presentar el apéndice. En un estudio realizado en el año 2005 por el doctor Gerardo Flores, donde se analizaron 311 casos, se pudo notar que la complicación más frecuente pues es la perforación, ya que el 40% de los apéndices analizados presentaban esta complicación. Esta complicación pues más que todo se da porque se va a obstruir el lumen, donde va a provocar un aumento de la presión y va a disminuir la irrigación sanguínea, provocando necrosis y la obstrucción de la pared.
Una vez que el apéndice pues va a estar perforado, van a aparecer otras complicaciones. En este caso vamos a tener la peritonitis difusa, que es una inflamación grave del peritoneo, la formación de abscesos intraabdominales, el trastorno apendicular, que es la formación de una masa en el cuerpo que va a ser utilizado como un mecanismo de defensa, y en algunos casos el ilirio paralítico y sepsis abdominal. En conclusión, pues podemos decir que la complicación más frecuente y más peligrosa pues es la perforación, pero a partir de ella van a derivar otras complicaciones más frecuentes. Y también se puede dar después de las operaciones, como digamos infecciones postoperatorias. Ahora continuando, tenemos las estructuras anatómicas que rodean al apéndice vermiforme. Que el apéndice vermiforme es una prolongación del ciego, generalmente localizado en la fosa ilíaca derecha, pero como ya hemos visto, va a tener diferentes posiciones, donde empezando con la retrocecal, anteriormente va a tener al ciego, posteriormente tiene los músculos psoas mayor derecho y a veces el cuadrado lumbar. Medial tenemos al ilion terminal y superior al colon ascendente. Luego tenemos la pélvica, que superiormente tiene al ciego, inferior a la vejiga urinaria en los varones y órganos pélvicos en las mujeres. Medial tenemos el asas del ilion. Luego tenemos el subcecal, donde superior tenemos al ciego, inferior al asas del ilion y posterior la pared abdominal posterior. Luego tenemos la retroilial, que anteriormente tiene al ciego, posterior el ilion terminal e inferior el asas del intestino delgado. ¿Cómo se relacionan estas estructuras? La inflamación del apéndice después de un lapso de 6 a 12 horas se propaga sobre el peritoneo parietal y se manifiesta con un dolor localizado desde el punto de McBurney. Según la posición del apéndice, los síntomas cambian. En el retrocecal, el dolor se percibe desde el flanco derecho y puede irradiar al psoas, causando un dolor al extender la cadera. Además de síntomas urinarios, en la siguiente posición, pues básicamente estaríamos hablando de la subcecal o pélvica, que predomina el dolor suprapúbico en el aumento de la frecuencia urinaria. Asimismo, en la preleilial y posleilial, al quedar básicamente rodeado por el ilion, los síntomas suelen aparecer más tarde por menor contacto con el peritoneo parietal. Vamos a hablar sobre el tratamiento, que para la apendicitis aguda pues es quirúrgico en cualquiera de los casos, usando antibióticos preoperatorios para prevenir cualquier complicación futura. Sin embargo, pues se ha demostrado que el uso de antibióticos postoperatorios no beneficia de ningún modo la recuperación del paciente cuando es una apendicitis aguda no perforada. Pero caso contrario, si es una apendicitis aguda perforada, es necesario usar antibióticos postoperatorios, además de un lavado en el área peritoneal. En este tratamiento pues puede hacerse de dos formas, ¿verdad? La primera, que sería la apendicectomía abierta, que es la más tradicional. Esta se realiza mediante una incisión en la fosa ilíaca derecha, pues lo que permite es visualizar directamente el apéndice inflamado y extirparlo. También es un procedimiento muy seguro y eficaz, pero especialmente útil en lugares en donde no se cuenta con el equipo de laparoscopía. Su recuperación suele ser un poco más lenta, con más dolor postoperatorio y sí puede haber una cicatriz visible. Ahora hablando de la apendicectomía laparoscópica, pues esta se hace a través de pequeñas incisiones en el abdomen utilizando una cámara y pinzas especiales. Las ventajas son de que hay menor dolor postoperatorio, hay menos riesgo en la infección de herida, hay cicatrices más pequeñas y es una recuperación más rápida. Pues esta es especialmente recomendable en pacientes que son obesos, en mujeres en edad fértil, porque permite descartar otras patologías ginecológicas y en casos donde no hay un diagnóstico incierto. Ahora bien, vamos a pasar a las conclusiones. En cuanto a la primera conclusión, tenemos de que sí se cumplió el primer objetivo, en la cual pues las distintas posiciones en las que se puede estar el apéndice, como detrás del ciego retrocecal, dentro de la pelvis, delante y detrás del ilion, hacen que algunas personas tengan más facilidad que se les inflame. Entonces, conocer estas variantes es importante porque la apendicitis no siempre se presenta de igual y así se puede sospechar a tiempo para no retrasar el tratamiento. Ahora, como en la conclusión número 2, que es la del objetivo número 2, el apéndice pues sí recibe sangre, en la cual nosotros podemos ver su irrigación, que solo viene de una arteria pequeña, en la cual es la arteria apendicular, que no tiene ramas de repuesto. Por eso,
y el apéndice se tapa, fácilmente se queda sin riesgo sanguíneo y se daña rápido. Entonces, esto explica por qué puede avanzar pronto a necrosis y a perforación, lo que hace necesario operar a tiempo para evitar complicaciones graves. Y como por último tenemos la conclusión número 3, que esta, pues cuando el apéndice o la apendicitis empeora y el apéndice se perfora, la inflamación puede extenderse a órganos cercanos como el peritoneo, los intestinos, la vejiga y el fondo del saco de Douglas, que este fondo del saco de Douglas es la parte más baja del peritoneo en la mujer, entre el útero y el recto, y en el hombre es en el fondo del saco retrovesicular, entre la vejiga y el recto, donde se acumulan pues líquidos patológicos que ocasionan la apendicitis. Por eso podemos decir que es clave un buen diagnóstico y usar estudios de imagen y operar a tiempo para evitar complicaciones graves. Así que esta ha sido nuestra presentación de artículo científico. Muchas gracias.